La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús de nuevo en Galilea, la Samaritana, cuarta y última parte. Aquellos fieles seguidores, deseosos de saber y aprender para penetrar y profundizar en el misterio insondable del Creador, recogían con gran celo todas las lecciones de filosofía natural y espiritual, donde en las horas de descanso meditaban y desgranaban aquellas enseñanzas de sabiduría etérica en la que sus mentes cerradas a la inteligencia terrena se abrían con gran ímpetu y penetración hacia la vida del más allá, descubriendo nuevos horizontes de luz que hacía vibrar de gozo a sus sencillas y nobles almas, por lo que cada día avanzaban más y más en la perfección del espíritu, ganando nuevas virtudes. Y con todo ello, poco a poco, se iban dando cuenta de la ignorancia tan grande que impera en el corazón del hombre, y que tal ignorancia tenía encadenada la pobre humanidad que, creyéndose sabia, quería gobernar este planeta con su sabiduría material sin contar con Dios. Y debido a tal necedad, el ser humano tropieza en todo momento, nadie se entiende, no hay paz ni armonía, ni amor ni caridad, quebrantándose en cada paso que da, porque sus ideales son terrenos, desequilibrados, pues la lógica demuestra que cuando el hombre quiere caminar por sí solo, pierde el uso de razón con que Dios lo dotó. Los discípulos en aquel tiempo comprendían con claridad todo el error del hombre creído de sí mismo, mas ellos, ante tal realidad de confusión y extravío, procuraban ganar humildad, donde en todo su proceder como razonamiento procuraban ser sumisos y obedientes ante la supremacía todopoderosa del Creador. Por eso su mente se iba abriendo y penetrando en su verdad eterna, reconociendo que para que el mundo tuviera paz y fraternidad, y el hombre venga a fructificar en salvar a su alma y en bien de todos, este planeta tenía que ser regido bajo los mandamientos de Dios, pues para que los hombres se entiendan y se amen, de la ley de Dios deben de salir todas las reglas de vida humana, confiando y esperando en todo momento su voluntad divina, como suplicar en todo momento que el Creador ilumine y guíe la mente del hombre para conocer y comprender lo que hay que obrar, disponer y gobernar, en primer lugar en beneficio de las almas, y sin duda alguna que luego para los cuerpos nada nos vendría a faltar, puesto que con santa claridad Cristo nos dijo que el que cumple la parte espiritual, la material Dios la da por añadidura. Donde tenemos que tener por seguro que de esta forma la humanidad en nada se vendría a extraviar, donde cada uno tendría más o menos noción de su comportamiento ante la ley de Dios, compenetrándose el uno con el otro, sabiéndose tolerar y comprender en todo momento, ayudándose mutuamente como hermanos, sabiéndonos perdonar las miserias y debilidades que cometemos por falta de entendimiento o por falta de voluntad. Entonces, con caridad y amor enseñar y ayudar a nuestro prójimo, tanto materialmente como espiritualmente, para que podamos alcanzar el nivel de santa perfección y salvar a nuestras almas, puesto que todo el mundo debe de reconocer que sólo con este fin Dios nos ha enviado a este planeta. Y aquí está la ley y la verdad eterna que a nadie ni nada puede cambiar, porque ha existido siempre y siempre existirá. La ley del Supremo es inmutable, infalible, inalterable e invencible. Por eso, aquel que la abraza y practica por encima de todas las cosas de este mundo es invulnerable, porque con la humildad y sumisión hacia su Padre, ese Hijo reconocido a su divina luz, todo lo ganará y alcanzará, llegando a realizar lo imposible en bien de su alma, en testimonio de Dios y ayuda a sus semejantes. Mas esa sublime elevación tan sencilla como natural, tan pura como eterna, el hombre necio e ignorante, llevado por sus miserias y debilidad por haberse apartado del Creador, la rechaza y nada quiere saber de tal virtud y fortaleza sobrenatural. Todo esto y muchísimas cosas más es los que iban descubriendo aquellos humildes pescadores que ya caminaban entusiasmados en pos del Rey de la vida, donde sus mentes, sencillas e inocentes, bajo la iluminación y enseñanzas del Maestro, trabajaban incansables, meditando y profundizando hacia el misterio elevado de la vida del Espíritu, donde los grandes sabios de la tierra, por más que se creen ser, no han podido ni podrán llegar debido a su orgullo como materialismo.
el amor más puro con que jamás se vio acariciado este planeta, en forma humana, iba caminando por todas partes del pueblo escogido, enseñando y entregando aquella esencia que su perfume era tal que llegaba a despertar a aquellos que hacía siglos estaban sumergidos en profundo letargo. En todas las partes que pasaba, cuando era rodeado de seres, el Padre le daba la inspiración, rociando con su cálida palabra, bajo la gracia del Altísimo que lo cubría, a aquellos sus hermanos para que recobraran la verdadera luz de sus ojos y penetrar en sus mentes y en su corazón el bautismo de fuego que tenía que encender en sus almas la comprensión y el ansia verdadera de poder recobrar la vida inmortal. Cristo era cual un imán poderoso que por donde quiera que pasaba todos se sentían atraídos por una fuerza invisible que los empujaba hacia él, a escuchar las maravillas de los cielos, pues de su elocuente boca salían palabras de una razón, sabiduría y profundidad inexplicable, todas ellas repletas de amor y candor, y que caían sobre ellos cual aguas regeneradoras, puesto que aquel que estaba intranquilo recobraba la paz, el que sentía aflicción se le trocaba en alegría, el que vivía en pena se le convertía en gozo, el que estaba oprimido se sentía libre, el que estaba en pecado se le encendía la contrición y penitencia, el que tenía avaricia nacía en él la caridad, el que vivía en discordia deseaba hacia todos la armonía, el que estaba dominado por la lujuria sentía vivos deseos de castidad, el que tenía gula ansiaba la austeridad, el que era vanidoso deseaba vivir con sencillez, el que tenía soberbia buscaba de ser humillado, y el que era incrédulo se le encendía la verdadera fe hacia el Creador de todo y de todos, y un sinfín de miserias que todas ellas eran trocadas en virtud, puesto que después de escuchar sus divinas enseñanzas, repletas de profunda razón y sabiduría, veían ante ellos una nueva vida a vivir, llena de paz y alegría, de resignación y armonía, de bondad y felicidad, donde en lo profundo de sus almas se les encendía un amor inigualable para amar sobre todas las cosas a aquel que era Padre de todas las criaturas, que rige en las más altas esferas, en el centro de toda luz que lo forma el sol de justicia, de donde parte la vida sin fin de todo el universo. Y así, trabajando y enseñando a todos sus hermanos sin fatigarse jamás, seguido de una gran muchedumbre, llegó el maestro de los maestros por segunda vez a Caná de Galilea, donde el pueblo se alegró en gran manera de poder volver a contemplar y dar cobijo al Hijo de María, que había hecho el milagro de convertir el agua en vino, en el que tan saludable recuerdo había dejado en sus corazones aquel santo varón que reconocían era un gran profeta, puesto que algunos de ellos lo miraban como el Hijo de Dios, ya que muchos habían estado en la Pascua en el templo de Jerusalén y habían visto los grandes milagros y prodigios realizados por él, como también habían contemplado la gran potestad de su espíritu en la expulsión en los traficantes del templo y la sabiduría y razón de todas sus palabras justas y rectas, cual el filo de una espada, presentadas con gran seguridad ante los escribas y fariseos como doctores de la ley, enseñando a todos los presentes aquella doctrina bajada de los cielos que nadie podía rebatir, donde con la autoridad y poder con que hablaba dejaba a los que se querían sabios, atónitos y perplejos, sin saber qué decir, y los demás presentes de limpio corazón quedaban cautivados y convencidos de que era la única verdad eterna que habían oído, puesto que en aquellos momentos, iluminados por el Espíritu Santo, reconocían la realidad santa de aquellas divinas enseñanzas como su profundo misterio que no tenía fin. Y aconteció un día que, estando Jesús hablando a los habitantes de Caná, se presentó un cortesano que estaba al servicio del rey Herodes y que tenía en Cafarnaún a un hijo gravemente enfermo. Enterado el padre que Jesús había vuelto a Galilea y sabedor del poder sobrenatural de Cristo, teniendo éste gran convicción de que el Maestro, con su gracia y potestad, podía curar a su hijo, al enterarse que Jesús había vuelto a su tierra, le faltó tiempo para correr en busca de él, de aquel taumaturgo, del cual tenía gran fe, llegando ante Jesús, cuando hablaba a la multitud de la salvación del alma, donde los pobres encontraban gran alivio y los enfermos resignación, aquel cortesano, con mucha humildad, imploró al Hijo de David que bajase a su casa para curar a su hijo,
diciéndole que la fiebre lo estaba devorando hasta tal punto que peligraba perecer. Mas Jesús, queriendo probar la fe de aquel dignatario de la corte de Antipas sobre el amor que tenía hacia su hijo, y que debido a su estado grave había ablandado su corazón, sintiéndose indiferente al mundo opulento en que vivía en la corte, hasta llegar a humillarse ante el mendigo de Nazaret, le contesta de esta manera: si no veis señales y prodigios, no creéis. Y el cortesano, lejos de ofenderse, le suplicó con gran sentimiento, dando pruebas de su confianza y fe con Jesús, diciendo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Y Jesús, viendo la integridad y nobleza de aquella alma, como la seguridad que tenía, confiando en su poder sobrenatural, le dijo: vete, tu hijo vive. Y creyendo aquel hombre la palabra de Cristo, como el propio poder de Dios que había dictado la gracia de que su hijo estaba curado, postrándose ante Jesús y besando sus pies con una mirada de puro agradecimiento, le dio infinitas gracias y marchó de vuelta a su hogar. Ya a mitad de camino le salieron al encuentro sus siervos, notificándole con gran alegría que su hijo había sanado de la enfermedad, y preguntando el padre a la hora que había sido liberado su hijo de la fiebre, le dijeron que a la hora octava, a lo que éste comprobó que era la misma hora que Cristo le dijo: vete, tu hijo vive. Y el cortesano y su familia, al reconocer la gracia y caridad recibida de manos del Hijo de Dios, fueron agradecidos, creyendo en él y toda su casa las enseñanzas divinas del Salvador, acatando y practicando su palabra de salvación, siguiendo tras de Jesús como de su verdad eterna y amor inmortal. Y este fue el segundo milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, donde al correr por toda la región tal portentoso milagro, los galileos, los que no eran de su pueblo, miraron todavía más al Maestro como un gran profeta, o más que profeta, como al Hijo de Dios. Mas los que eran de Nazaret, por haber visto a Jesús durante su vida como uno más entre ellos, había diversidad de opiniones, donde muchos, cogidos por el espíritu de las tinieblas, debido a sus bajas pasiones y mal cumplir, dudaban en sus corazones de la virtud, poder y sabiduría del Hijo de Dios. La paz de Dios reina entre todos.